desciende en una nave que era de Simón. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, estamos celebrando en este día lunes la festividad precisamente de San Pedro y San Pablo, de quienes tenemos nosotros reliquias de primer grado en el relicario más cercano al altar del lado epístola. La fiesta de hoy está más que todo dirigida, queridos fieles, a San Pedro, príncipe de los apóstoles. Así, precisamente, todas las lecturas, el introito, la colecta, la secreta, la postcomunión y demás oraciones hacen referencia al apóstol Pedro. Y el día de mañana precisamente la iglesia se concentrará en el apóstol Pablo. Cuando le plugó a Dios enviar a Moisés, queridos fieles, a Egipto, para ponerlo a la cabeza del pueblo de Israel, a hacerlo salir de ese país de maldición y conducirlo hacia la tierra prometida, le dio a conocer por medio de una figura el destino de esta nación, cuyo gobierno le iba a ser confiado. Dios mostró primero a Moisés una zarza que ardía sin poder consumirse. Esta zarza no era más que la figura de los hebreos, que entonces gemían cautivos bajo el yugo cruel de los faraones, pero que jamás debían ser destruidos. Moisés, reconociendo su debilidad y humillándose ante el Señor, rechazó esta misión que le era ofrecida. Un nuevo prodigio le reveló el destino del pueblo. Moisés, por orden divina, arrojó al suelo ante el rey Faraón la vara que tenía en la mano. Esta vara se transformó en serpiente. Esta serpiente, tomada por Moisés, volvió a ser la vara que tenía él antes. Este prodigio significaba de manera formal que el pueblo judío, que bajo el reinado de los faraones había sido como la serpiente, objeto de desprecio y abjeción, recobraría bajo la mano y la autoridad de Moisés tanto su antigua libertad como su antigua grandeza. Sí, Moisés en su poder debía herir y castigar a los egipcios, debía ser el jefe y el conductor del pueblo de Dios. La vara que tenía en la mano debía ser para los egipcios una serpiente venenosa y para los hebreos un bastón pastoral. Es así, mis queridos hermanos, como nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo cuando quiso designar a Pedro como jefe y pastor supremo de su pueblo, le dio como signo de su misión el prodigio de la pesca milagrosa, y por este signo le desveló de manera luminosa los destinos de esta iglesia que iba a fundar y que él, Pedro, debía dirigir y conducir hacia la vida eterna, hacia los esplendores de los cielos. Vamos pues a examinar las diferentes circunstancias de este prodigio que nos revelan los santos evangelios, y descubriremos en ellas claramente los frutos y destinos futuros de la Santa Iglesia fundada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor, queridos fieles, subió a la única barca de Pedro y no a otra que estaba vecina. Y no creáis, mis queridos hermanos, que el Divino Maestro actuó en esta ocasión sin tener un objetivo bien determinado. Quiso darnos a conocer de manera clara y precisa que si debemos encontrarlo, lo encontraremos solamente en esta iglesia que ha sido confiada a Pedro y a sus sucesores. San Ambrosio, en su segundo discurso, nos lo dice él mismo:
Hac solam ecclesia nave ascendit Dominus in qua Petrus magister constitutus est. El Señor subió a esa única barca, de la cual Pedro era el maestro, o si lo preferís, el piloto. Y aquí, ¿por qué el pontífice romano llevaba hasta el último papa verdadero, Pío XII, en su anillo una barca cuyo timón sostiene Pedro? La barca vecina a la de Pedro representa precisamente las falsas religiones. Quienes suben a ella están fuera de la iglesia de nuestro Señor. Y hay muchas de estas barcas que navegan por el mar de este mundo. ¿No veis acaso la barca de Lutero? La de Calvino, la de los anglicanos, la de los protestantes en general, la de los modernistas conciliares que han usurpado el trono de Pedro. Todos estos heresiarcas, queridos fieles, llaman a los pueblos a seguirles. Les prometen conducirlos con seguridad a las felicidades de los cielos. Pero, ¿queréis, queridos fieles, alcanzar vuestra salvación con total seguridad? Subid a esta barca a la que el mismo Señor subió y cuya dirección fue confiada a Pedro y a sus sucesores. Los pontífices romanos, estando hoy en día la sede en vacancia desde 1958, tras la muerte del último pontífice verdadero, el Papa Pío XII. Las divinas escrituras no nos hablan más que de una sola barca. En efecto, la iglesia de nuestro Señor es una. Cristo no tiene más que una sola esposa. Unus Dominus, unus baptisma, unum baptisma, unus Deus et Pater. Nos lo repite San Pablo en Efesios y Corintios. Consultad a todos los doctores de la iglesia, queridos fieles. Examinad la doctrina del cristianismo y descubriréis que todos los miembros que profesan esta doctrina, aunque esparcidos por toda la superficie del globo, no forman más que un solo y mismo cuerpo con nuestro Señor, que es su cabeza. Le están estrechamente unidos. Eso es precisamente lo que pedía el Salvador a su Padre Celestial cuando nos decía: Pater serva eos ut sint unum sicut et nos. Padre mío, consérvalos para que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cuál no es pues el error de estos hombres que se imaginan poder salvarse en cualquier otra religión? Están pues en el error tanto los discípulos de Calvino como los puritanos, los discípulos de Lutero y los protestantes en general, al igual que los conciliares, sucesores de Bonin, de Roncalli, el tal llamado Pablo VI, Juan XXIII, todos esos falsos papas heresiarcas que han usurpado el trono de Pedro. Todos ellos, queridos fieles, están en el error, enseñan la herejía. Todos esos discípulos de Lutero que jamás han podido ponerse de acuerdo entre sí, desde el origen de su secta, por allá en el siglo XVI, los orígenes del modernismo, por allá en el siglo XX, hasta llegar a la secta conciliar, que reúne todas las herejías habidas y por haber a lo largo de la historia de la Iglesia. Jamás gozarán la paz mientras no tengan un juez supremo para poner fin a todas las controversias, hasta que no se sometan a la Santa Madre Iglesia. Jamás gozarán de la paz mientras quieran interpretar por el sentido privado las divinas escrituras, mientras quieran interpretar las sagradas enseñanzas de la Iglesia a través de la Nouvelle Théologie. Quienes quieran, queridos fieles, interpretar
Los sagrados evangelios, como una mera enseñanza humana, quienes quieran decir que nuestro Señor solamente fue un solo humano, que no hizo milagros, todos ellos jamás gozarán de felicidad, porque precisamente les falta y les faltará siempre el piloto divinamente instituido para conducir la frágil barca. Les falta Pedro, y es a Pedro a quien solo nuestro Señor confió su iglesia. Nosotros tenemos la esperanza de que en tiempo futuro los obispos elegiremos al sucesor de San Pedro. Subido a la barca de Pedro, nuestro Señor instruye al pueblo, queridos fieles. Y el Evangelio tiene el cuidado de hacernos notar que el Divino Maestro está sentado. Las Divinas Escrituras quieren hacernos comprender que el Salvador jamás cesa de darnos sus enseñanzas. Proveyó nuestra instrucción por medio de la predicación de su palabra hasta la consumación de los siglos. Y notadlo, queridos fieles, es en la sola barca de Pedro, es decir, en la sola Iglesia Católica Romana, donde la pura palabra de Dios ha sido anunciada en todos los siglos. Podemos mostrar a todos los doctores que desde los apóstoles han predicado esta divina palabra sin interrupción. Hasta nuestros días, ninguna secta, ni siquiera la secta conciliar, que se hace llamar católica y usurpa el título de católica, puede aportar el mismo testimonio. ¿Qué es lo que se enseña? La herejía. ¿Qué es lo que se enseña? El error. Lo enseña la sana doctrina, transmitida de generación en generación. Y es precisamente en la Santa Iglesia donde solamente se encuentran las redes de Pedro, redes puras y sin mancha, que contienen todos los dogmas, todas las divinas enseñanzas de la fe, que son transmitidas de manera pura y sin contaminar a través de los siglos. Todos los demás, separados de la verdadera Iglesia, han corrompido las Escrituras, han arrastrado por el fango la doctrina del Salvador, como os lo he mostrado en muchas ocasiones. En la barca de Pedro, el Señor confía su palabra con el prodigio de la pesca milagrosa. Así es como en la Iglesia, la predicación del Evangelio fue siempre en todos los siglos, confirmada por los milagros. Los demonios han sido expulsados del cuerpo de los poseídos, los muertos han vuelto a la vida, el Espíritu Santo ha suscitado profetas, y estos prodigios eran necesarios para propagar en el mundo las divinas enseñanzas de nuestro Salvador. Los hombres en el mundo no aceptan como auténticos sino los escritos que llevan el sello y la firma de su autor. No podíamos, por tanto, creer en el Evangelio, sino bajo pruebas divinas, como lo cree el mundo moderno. Los milagros han sido, pues, para nosotros esas pruebas de la divinidad de las enseñanzas de nuestro Salvador. Los misterios de la fe están por encima de nuestra inteligencia. La razón natural no nos basta, por lo tanto nos hacen falta pruebas sobrenaturales. Por eso el evangelista San Marcos dice, hablando de los apóstoles, Illi autem profecti predicaverunt ubique domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Cuando partieron, predicaron por todas partes, y el Señor les asistió y confirmó su palabra con los siguientes prodigios. San Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, dice, hablando de sí mismo, Signi apostolatus mei facta sunt super vos in omni patientia, insignis et prodigis et virtutibus. El poder divino confirmó mi apostolado en medio de vosotros con milagros, con prodigios. La virtud del Todopoderoso fue manifiesta. Sí, queridos fieles, los apóstoles debieron dar pruebas en todas partes de su misión. Sin estas pruebas,
jamás habrían obtenido el asentimiento de los pueblos. Ningún hombre prudente había creído en su palabra. La Iglesia Católica, los milagros han brillado en todos los siglos. La historia de los santos, al igual que los anales de los imperios, nos dan las pruebas de ello. Desde San Antonio bendito, expulsando demonios. Desde San Antonio de Padua, predicando a diestra y a siniestra, y haciendo hincar un burro ante la divina Eucaristía. San Pedro de Verona, precisamente expulsando a un demonio que se hacía pasar por la Virgen. San Francisco de Asís con sus llagas. San Luis Beltrán, nuestro santo patrono, sobreviviendo ante una copa envenenada. Por eso que se le representa con una copa en sus manos, saliendo ileso de ellas. Precisamente, queridos fieles, si se encontraban hombres lo bastante audaces como para pretender que esos prodigios se deben a la intervención del espíritu de las tinieblas, el mundo entero se levantaría como un solo hombre y proclamaría que estos milagros han sido verdaderamente divinos, venidos de Dios. Pruebas de la divinidad de estas maravillas brillan por todas partes en el mundo. Estos milagros han sido relatados por todos los hombres que la Iglesia ha escrito en el catálogo de los santos. Hasta Santo Tomás de Aquino hablaba en estos términos: dejemos a un santo trabajar para un santo. Todos los milagros más recientes han sido examinados con el mayor cuidado. Las pruebas auténticas están ahí para confirmarlos. Por lo demás, queridos fieles, jamás los adversarios de la Santa Iglesia Católica han presentado pruebas en contrario. Habría que rechazar entonces todas las historias si se negara el asentimiento a los hechos prodigiosos por los cuales Dios ha manifestado y manifestará su poder a los hombres. Pedro era el único piloto de la barca divina. A él solo nuestro Señor le ha dicho: Duc in altum. No puede haber en la iglesia más que un solo jefe supremo, y ese jefe es Pedro o su legítimo sucesor. Si un navío tuviera varios pilotos, la discordia reinaría pronto a bordo, y este navío estaría amenazado de una pérdida inminente. Así sucede en la iglesia, queridos fieles. Si no hubiese habido un solo jefe a lo largo de los siglos, los cismas nacerían necesariamente, pues todo reino dividido contra sí mismo debe perecer. Cada uno querrá interpretar a su manera las divinas escrituras. Cada uno querrá ser juez en las controversias de la fe. Nuestro Señor previó estas desgracias, y es por eso que colocó en la cabeza de la iglesia un solo jefe, un solo pastor, un solo juez de las controversias. Y es a Pedro a quien estableció divinamente, es a Pedro a quien entregó de manera especial todas las llaves de los reinos del cielo, del reino de los cielos. Le confió sus ovejas, le prometió su asistencia, y era en su iglesia en la que pensaba cuando dijo a Pedro: Duc in altum. Entendamos bien esa palabra, queridos fieles. Conduce a tu barca a lo ancho, en adelante serás pescador de los hombres. Serás pescador de hombres y no los perderás. Hoy en día, lastimosamente, la iglesia se encuentra en sede de vacancia. ¿Qué debemos pues de hacer nosotros al no haber papa? Precisamente debemos mantenernos firmes por lo enseñado a través de los magisterios de todos los papas, desde San Pedro hasta el último papa verdadero, Pío XII. Tenemos a los doctores de la iglesia. Fuera de allí, si no salimos
nos perderemos. Además, también debemos de pedirle al Divino Maestro que algún día nosotros los obispos nos pongamos de acuerdo y elijamos a un nuevo Papa que sea católico, a través de obispos verdaderamente católicos, no tesistas, no excomulgados, obispos católicos, para que llegue de nuevo el Papa a tomar el timón de la Iglesia. ¿Hacia dónde nos conducirá Pedro, queridos fieles, en este frágil navío? Lo conducirá hacia Roma, la capital del mundo. Es por eso que nuestra Iglesia lleva el nombre de romana. Es desde allí donde la Iglesia se propagó por las diferentes regiones del globo. Roma contenía entonces en su seno a hombres de todas las naciones. La fe de nuestro Señor podía difundirse más fácil. Y aquí un segundo sentido ligado a esta palabra de nuestro Señor a San Pedro: conduce tu barca a lo ancho, es decir, conduce mi iglesia hacia la perfección. Por eso la Iglesia Católica, de título romana, ha contado siempre entre sus miembros a multitudes de hombres que por su pobreza voluntaria, castidad y obediencia han seguido los consejos evangélicos, a los que el Divino Maestro invitaba a aquel joven a quien decía: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y sígueme. ¿Acaso no es el ejemplo que nos dan muchas órdenes religiosas, donde Dios es servido día y noche? Todas las sectas que se han levantado contra la Iglesia del Salvador, sobre todo en los tiempos desdichados que atravesamos, no caminan hacia esta perfección. No solo no instan a seguir los consejos evangélicos, sino que les tienen horror. Aman la herejía. No encontraréis en estas sectas una secta conciliar, separadas de la verdadera Iglesia, a un hombre que renuncia a sus bienes y honores de la tierra para abrazar por amor la pobreza y la humildad del divino Salvador, que consagra a Dios su virginidad o que consiente en someter su voluntad a la de un superior. Todos los herejes no tienen más que burlas y sarcasmos para quienes abrazan estas virtudes. Si entre ellos se encuentra un pastor que no esté casado, de inmediato se sospecha que pertenece a la Iglesia Católica. Nuestro Señor, con estas palabras, conduce tu barca a lo ancho, quería decir también: conduce a la Iglesia hacia las regiones más apartadas del mundo y propaga la fe en medio de todas las naciones. ¿Acaso eso no lo hizo la Iglesia, queridos fieles, a lo largo de los siglos? ¿Y acaso nosotros no debemos hacerlo hoy en día, estando la Iglesia reducida a un centenar o un poco más de 1000 y algo de fieles? La red de Pedro, queridos fieles, debe de surgir de nuevo para que rompa todas las herejías y cismas. Y sí, queridos fieles, consideramos esto imposible, no lo es, porque para Dios nada es imposible. Los cánones de los concilios, los decretos de los soberanos pontífices, los preceptos de nuestro Señor eran y son para los herejes demasiado duros y quieren escapar siempre y romper siempre la red de Pedro. Quitaron de las divinas escrituras lo que contrariaba sus inclinaciones. Quitaron de la teología lo que contradecía también sus principios. Desnaturalizaron el sentido de los santos libros. Todos los que rechazaron afrontar los peligros y los escollos del mundo, los siguieron en su vida. Y como no habrían de elevarse cismas en medio de tantos hombres que no supieran, sino por la libertad, los mismos herejes se dividen en varias sectas, pero la Iglesia subsistirá en medio de todas estas divisiones. Las sectas heréticas no podrán sino perecer, porque jamás ninguna triunfará.
Pedro hace señas a sus compañeros para que vengan en su ayuda en esta pesca milagrosa. Los antiguos padres de la iglesia no admitían como católicos, sino a quienes pertenecían a la iglesia romana. Nadie puede ejercer el oficio de pescador en la iglesia de nuestro Señor si no es llamado por Pedro o por sus sucesores. Pedro solo fue llamado por el Divino Maestro. Y la barca de Pedro, queridos fieles, estaba en peligro de perecer, pero no fue sumergida. El modernismo no la pudo sumergir. Lo mismo, queridos fieles, no sucede con la iglesia. Puede estar a merced de las olas furiosas, pero no puede perecer. El Papa Pío II escribe al emperador de los turcos: en vano os esforzáis por devorar la barca de Pedro. Navega a merced de los vientos, pero jamás es sumergida. Durante los 3 primeros siglos, los perseguidores se ensañaron contra la iglesia como una presa, pero Dios manifestó su poder. Semejante al arca de Noé en medio de las aguas del diluvio, la iglesia se mostró con toda su fuerza y su poder. Ese maravilloso poder de la iglesia se manifestó también hacia el año 500 a todas las naciones de Europa. Hacia el año 1000, también ese poder no desfalleció en medio del desfallecimiento general de los pueblos. Y en esta época, donde las herejías circundan a diestra y a siniestra, la barca de Pedro tampoco va a ser hundida, queridos fieles. La iglesia puede ser atacada por los herejes, pero jamás va a ser vencida. ¿Quién de nosotros no admirará este prodigio? ¿Quién de nosotros no quedará lleno de admiración al ver esta débil barquilla navegar al antojo de los vientos y de las tempestades, sin poder jamás ser engullida por las olas? Doblemos pues, queridos fieles, las rodillas ante nuestro Señor y su Santa Iglesia, que es la Santa Iglesia Católica Romana. Nada temamos, porque le fue dicho a Pedro: no temas. No, nada temamos. El infierno podrá rugir alrededor de esta frágil barca. Podrán presentarse al mundo miles de falsos papas, pero no son la iglesia. La barca de Pedro está allí, donde hayan fieles católicos que sostengan las verdades evangélicas y la doctrina cristiana. Y algún día, con el sucesor de Pedro, esta iglesia será conducida al puerto de la bienaventurada eternidad. Pidamos pues hoy en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo que se nos permita poder tener de nuevo a un soberano pontífice para que nos guíe por este mundo de tinieblas que tanto quieren derrotar a la Santa Madre Iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.